Hola a todos, hola a todas. Estamos en una nueva emisión de Aprender 3C. ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. En esta oportunidad vamos a tener una charla muy interesante, esta vez vinculada a las competencias digitales y la formación docente con Silvina Carraut, una amiga, una colega de Argentina. Así que este martes, hoy martes 28 de junio, vamos a tener el placer de contar con Silvina, como les conté, egresada de la Corte del Diplomado Superior en Ciencias Sociales, Convención en Educación y Nuevas Tecnologías, del PEN Flaxo, especialista en Educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, primera cohorte en el 2014, estudió matemática, analista de sistemas, pedagogía y especialización en educación de jóvenes y adultos. Se desempeña a nivel superior, formación docente de la Escuela Normal Ernesto Babio de Gualeguay, Entre Ríos, aquí en Argentina. Así que la verdad que para nosotros en Aprender 3C todo un placer muy enorme para todos ustedes contar con esta charla de Silvina, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharla. Así que buenas noches, Silvina. Buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder conversar con vos y poder aportar desde mi humilde experiencia como docente a pie de aula esta conversación, esta charla, este encuentro. Muy bien, así que bueno, toda tuya la charla, Silvina. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, cuando Fernando me envía la invitación, por supuesto que enseguida acepté, encantada, y pensé enfocar en algo que, o sea, retomar una presentación que hice para el final de la especialización en Educación y TIC del Ministerio de Educación, que terminamos en 2014, yo pertenezco, como bien dijo Fernando, a la primera cohorte. Para mí la especialización fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, me abrió un panorama muy impresionante, superó ampliamente mis expectativas. Y bueno, entonces quiero compartir un poquito con ustedes esta presentación y a la vez charlar algo acerca de mi experiencia como docente. Me desempeño en los profesorados de educación primaria, inicial, especial y tecnología de la Escuela Normal de Ernesto Babio de Gualeguay, Entre Ríos. En primer año tengo a cargo los talleres de TIC, que por cómo están los diseños curriculares, esos talleres de TIC están articulados con el taller de oralidad, lectura y escritura. Así que, bueno, empezar diciendo, entonces, a qué hacemos referencia cuando nos referimos a las competencias digitales. O sea, la competencia la podemos definir como una capacidad para responder de manera exitosa a una demanda compleja o a llevar a cabo una actividad o tarea, incluyendo tanto las actitudes, valores, conocimientos, destrezas, que hacen posible una acción que sea efectiva. Ahora bien, ¿cómo lograr que las prácticas de alfabetización digital se desarrollen en la escuela? Y a mí me gusta mucho, porque justamente la leímos mucho en la especialización, a la autora Inés Dussel, la especialista Inés Dussel, y ella dice que hablar de alfabetización nos permite referirnos a la necesidad de aprender lenguajes, y estos lenguajes no son solamente, ni deben serlo, los lenguajes, los del lenguaje oral o escrito, ¿no? Entonces dice que gracias a la convergencia digital creciente, la alfabetización tecnológica y además la alfabetización mediática ya no conforman dos cuerpos de saberes o prácticas distintas, y entonces ella recomienda hablar de alfabetizaciones múltiples. Ahora bien, ¿cómo nosotros abordamos la alfabetización digital o alfabetizaciones múltiples en la escuela?
Y acá, leyendo, en ese momento, leyendo un artículo de la periodista Marilyn Gonzalo, ella cita a Morozov y dice que, bueno, el artículo citado es La brecha digital, ciberutópicos y pesimistas digitales. Entonces, cito el pedacito del artículo, dice: contra el optimismo digital surge el escepticismo de pensadores como Morozov, y es que si das dispositivos y conectividad a las personas, la democracia surgirá inevitablemente. Y el problema contra este tipo de argumentos, explica Morozov, es que confunde los usos deseados con los usos reales de la tecnología. Entonces, tenemos herramientas para terminar con las desigualdades, pero ¿lo estamos logrando o es una declaración de intenciones? Entonces, a mí me pareció importante porque me pasó a mí en lo personal. Yo empecé con las TIC después de venir de matemática, de desempeñarme en un bachillerato, en su momento un bachillerato de jóvenes y adultos, hoy llamada ESJA, Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos, y empiezo en el año 2006 a estudiar pedagogía a 80 kilómetros de la ciudad donde vivo, que es en Gualeguaychú, y a la par me empiezan a interesar. Yo soy analista de sistema, pero de los años 90, o sea que totalmente, un conocimiento totalmente perimido. Entonces, yo me considero una optimista digital y muchas veces he confundido o he idealizado el poder que tienen las tecnologías en cuanto al acceso a la democratización del conocimiento. Y me lo hizo notar una profesora rindiendo justamente una materia en la carrera de pedagogía en la Universidad de Entre Ríos, en la UADER, y me decía, pero no es la única. Y bueno, y al reencontrarme con este concepto de cuáles son los usos reales que podemos hacer de las tecnologías o que hacen los alumnos de formación docente, y me voy a referir particularmente a primer año, cuando ingresan en las distintas carreras docentes, los usos reales que hacen de las tecnologías, y poder a su vez identificar cuáles son las competencias deseables que nosotros como docentes queremos que se desarrollen en los estudiantes en materia de alfabetización digital. Y que en definitiva se trata de reducir o de encontrar la manera de reducir la brecha de expectativas. La brecha de expectativas es un concepto expuesto por la especialista argentina María Teresa Lugo. Ella dice que de la misma manera que no es lo mismo tener un libro que saber leer, no es lo mismo tener tecnología o tener un dispositivo y saber usarlo, ¿no? Entonces, además de hablar de la ya conocida brecha de acceso, hoy necesitamos superar lo que es la brecha de uso, ¿no? O lo que llama ella el capital cultural que necesitamos para poder utilizar la tecnología, para generar un conocimiento socialmente relevante. Entonces, María Teresa Lugo dice, pero además, que además de estas dos brechas, en América Latina estamos detectando la brecha de expectativas. Y ella la define como la distancia entre lo que los estudiantes están necesitando y lo que nosotros como educadores o las escuelas, ¿no?, como instituciones, les estamos ofreciendo para poder dar cuenta de esas nuevas necesidades. A mí me pareció sumamente valioso este concepto, ¿no?, de brecha de expectativas, porque quizás estamos más acostumbrados a hablar de brecha de acceso, es decir, de quienes disponen, quienes no disponen de tecnologías, quienes pueden acceder o no a Internet, a tener los dispositivos, y a su vez a cómo utilizar esos dispositivos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los usos reales de las TIC
en los estudiantes de que ingresan en la formación docente o que evidencian los alumnos de formación docente. Y en mi experiencia, yo me desempeño en formación docente desde el año 2009. Lo que veo a través de los años, y si bien esta presentación o este trabajo final de la especialización tiene ya 1 año y pico, 2 años, me sigue, este ciclo lectivo me sigue sucediendo lo mismo. Veo, por ejemplo, que los estudiantes, y acá no hay una cuestión de edad, porque no es que todos los estudiantes que ingresan en la formación docente proceden inmediatamente de la secundaria, hay gente de todas las edades, cada vez más es más heterogéneo en el nivel etario, ¿no? Los estudiantes. Bueno, tienen un problema con la gestión del correo electrónico, no utilizan correo electrónico, les cuesta muchísimo, no entienden, muchos de ellos no entienden la lógica. Por ejemplo, me acuerdo que uno de los estudiantes me decía, yo la quise agregar, profe, pero no la encontré. Se ve que me quería buscar tipo Facebook, ¿no? Ya tienen la lógica de las redes sociales, utilizan muchísimo la mensajería, por suerte, porque me he acostumbrado yo a utilizarlo como una herramienta WhatsApp para que me transfieran los archivos, para que me hagan consultas, para armar listas de difusión y comunicarme con ellos. Así que, bueno, ahí es como también surgió un aprendizaje de parte mío para adaptarme tanto al uso de los dispositivos móviles. Yo provengo del uso de la PC, entonces me tuve que empezar a investigar un poquito cuáles son las aplicaciones para utilizar con celular, porque justamente el dispositivo celular es el que más utilizan, en casi y no sé, de mis estudiantes, el 90%, diría, o si no el total, utiliza el celular como dispositivo. Otra cuestión que para mí es fundamental es que trabajemos los criterios para evaluar información de Internet, ¿no? Ya me voy a referir más específicamente cuando veamos las áreas de las competencias digitales. Y otra cuestión que ellos evidentemente no lo manejan cuando llegan a primer año de formación docente, es el utilizar tanto contenidos, tanto en formato texto como imágenes, no saben utilizar, no saben detectar las licencias de uso, no saben si esas imágenes tienen copyright, si las pueden usar, si no las pueden usar, qué son las licencias Creative Commons, qué son los recursos abiertos, cuándo algo es de dominio público y lo puedo utilizar libremente, cuándo debo atribuir autoría. Bueno, esos son aspectos que digamos, ellos no lo traen, y que lo tenemos que trabajar en la escuela y lo tenemos que trabajar, me parece a mí que es una responsabilidad que nos cabe a los docentes, tanto a los docentes de TIC, como en mi caso que me estoy dedicando a esto, como en todas las disciplinas, en todas las asignaturas, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles serían entonces las competencias digitales deseables? Acá yo tomé el modelo DISCOM que publicó Josi Sierra, lo encontré en su momento en Google Plus, que es una de las redes que a mí me resultan muy útiles para obtener recursos y que no logra Google, no sé si ya lo va a lograr en algún momento, imponerlo, o por lo menos que lo utilicemos un poquito más. Bueno, este modelo lo que hace es dividir en 5 grandes áreas las competencias digitales deseables para la educación del siglo XXI, el área de información, el área de comunicación, el área de creación de contenidos, el área de seguridad y el área de solución de problemas. Entonces,
¿qué trabajamos con los estudiantes? Bueno, trabajamos el navegar, buscar y filtrar la información, evaluar la información. Hay un texto muy lindo que publicó el portal Educar, que está publicado en el portal Educar, que tiene ya unos años, que habla de indicadores, ¿no? De los indicadores que nos permiten a nosotros evaluar la información. Entonces, aunque nosotros podamos, no en mi caso, por supuesto que, y lo he discutido con otros compañeros en jornadas institucionales, ¿no? El absurdo, dijera Enrique Dans, el absurdo e infundado mito del nativo digital. El nativo digital no lo conozco, no es ninguno de los estudiantes con los que comparto las aulas cotidianamente. Al contrario, tienen muchísimas ganas de aprender. Creo que tampoco tenemos que dar por naturalizado, al contrario, tenemos que preguntar, tenemos que trabajar este tema. Los indicadores, por ejemplo, de autoridad, dónde encontrar quién es el autor o responsable de un sitio, de un blog, de un portal, de un documento. Y bueno, y después todo lo que se trabaja en almacenamiento y recuperación de la información, ¿no? Lo plantea el profesor Manuel Area Moreira, ¿no? El docente como curador de contenidos. Lo he trabajado, lo he hecho en años anteriores. No son precisamente los estudiantes quienes padecen de infoxicación, porque justamente la relación que ellos tienen con Internet no es cotidiana, porque cada año hago un breve trabajito tipo encuesta, donde ellos se presentan y dicen, ¿no? Lo hacemos en formato video como un primer trabajo práctico, y dicen cuáles son los usos que hacen de la tecnología. Y básicamente los usos que hacen es búsqueda de información, sí, uso de mensajería, de redes sociales, pero no es la mayor fuente de información. Están todavía más habituados a los textos, a los dossiers, al material que se les brinda, que le brindan los profesores, digamos, en formato texto, ¿no? Tantos libros como apuntes, no precisamente de Internet. En el área de comunicación, bueno, interactuar mediante tecnologías, compartir información y contenido, participación ciudadana en línea, colaborar a través de canales digitales, las reglas de Netiquette, la gestión de la identidad digital. Y esto yo en mi caso lo insisto muchísimo con los estudiantes, tanto por ellos, ¿no?, como por después como futuros docentes, para que ellos también lo promuevan en sus alumnos. Yo estoy trabajando en los profesorados de educación primaria, educación inicial, educación especial y educación tecnológica. Por tanto, los alumnos de los futuros docentes con los quienes interactúo van a tener distintas edades y distintas situaciones y distintos contextos. Entonces me parece fundamental que ellos conozcan por sí mismos, ¿no?, por cómo, por las imágenes que suben a las redes, por los que comparten a las redes, el tema de la identidad digital, entender y comprender cuáles son las reglas de interacción en las redes, y luego, dentro de lo que es la comunicación digital, el hecho de poder trabajar en documentos colaborativos también. El área de creación de contenidos, bueno, y acá se hace tanto desarrollo de contenidos, integrar y reelaborar, todo lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, de copyright y licencias y programación. Y las otras dos áreas, la de seguridad y disolución de problemas, que son transversales a las primeras tres,
que habla de todo lo que se trate de protección de dispositivos, tanto el cuidado, el uso de antivirus, la protección de datos personales, configuración de privacidad, protección de la salud, que tiene que ver tanto con la posición, ¿no?, que uno tiene, con cómo se sienta, como el tema de no llegar a la adicción, de estar permanentemente atento al celular, tener en cuenta eso, y la protección del entorno. Y en relación con la solución de problemas, también transversal a los otros tres, se trata de resolver problemas técnicos, de poder que ellos puedan identificar necesidades y respuestas tecnológicas, innovación y uso creativo de la tecnología, identificación de las brechas en las competencias digitales, ¿no? Entonces, me parece que como modelo es un modelo bastante simple, que sirve muchísimo como para poder saber, bueno, en esto también trabajo con una rúbrica de autoevaluación que fue publicada por David Álvarez, que él es integrante de Conecta 13, que es una organización fantástica con la que yo he estudiado muchísimo, he participado en muchos MOOC, y tanto David Álvarez como Fernando Trujillo y el equipo de Conecta 13 publicó en uno de los cursos, y yo lo trabajo también con los chicos, con los estudiantes, porque nos permite saber dónde estamos posicionados, ¿no?, dónde estamos parados. Y bueno, entonces el desafío que tenemos por delante es justamente esto, ¿no?, reducir la brecha de expectativas en el ámbito de la formación docente inicial, y la gran pregunta sería si lo estamos logrando, si podemos terminar con esas brechas, o si, como dice Morozov, es una simple declaración de intenciones y nos quedamos ahí, ¿no? Sería, ¿cómo podemos hacer para reducir la brecha de expectativas que plantea María Teresa Lugo? Y bueno, y una de las cosas que aprendí también en la especialización, y que fue el modelo TIPAC, que habla de que para poder integrar las TIC dentro de nuestras prácticas, es necesario también reflexionar sobre los escenarios pedagógicos que se nos presentan como oportunidades, de modo de diseñar propuestas que integren las tecnologías, las TIC, de manera innovadora. Y para eso tenemos que reconocer que hay un trabajo a realizar que no se da naturalmente, y que tenemos que planificarlo, ¿no? Planificar propuestas, y esto implica asumir decisiones curriculares, decisiones pedagógicas, decisiones tecnológicas, ¿no? Estas decisiones curriculares, bueno, a ver, ¿cuáles son los contenidos a enseñar? ¿Cuáles son estos objetivos de aprendizaje que nosotros nos planteamos? ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? ¿Cuáles son los saberes previos? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? ¿Qué manejan? Y luego las decisiones pedagógicas, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles actividades podemos proponerles para que elaboren qué producciones? Volviendo a Conecta 13, tiene un sitio fantástico que es artefactos digitales, ¿no? Lo que serían las producciones para nosotros, ellos lo han denominado artefactos digitales, y también me resulta muy útil, a mí lo aplico mucho para entender qué tipo de producciones podemos elaborar utilizando las TIC. Y un aspecto que es fundamental son las estrategias de evaluación. No podemos evaluar de la misma forma tradicional el trabajo con las TIC, ¿no? Y para esto también son muy útiles las rúbricas de evaluación. Y en este orden, es decir, una vez que tomamos las decisiones curriculares, cuáles son los contenidos que queremos que los alumnos aprendan, qué objetivos nos estamos planteando, qué conocen ellos, qué saben,
cuáles serían las actividades que les vamos a proponer, cuáles las producciones que ellos van a realizar, ahí recién viene la selección y utilización de recursos. Es decir, muchas veces cometemos el error de pensar, bueno, a ver, ¡ay, qué lindo Prezi! Está fantástico Prezi. Bueno, ¿y dónde cómo podría ser para que los alumnos elaboren una presentación digital en Prezi? Cuando en realidad el camino es inverso, ¿no? Es decir, primero, ¿qué queremos que aprendan? Cuáles son las actividades y las producciones que van a hacer, y luego al final, digamos, cuáles son las herramientas que vamos a seleccionar para ello. Bueno, esto fue una propuesta de una secuencia didáctica que yo presenté, que trabaja el área de la competencia digital de la información, buscar, filtrar y analizar información. Para eso, bueno, una herramienta, hablando de herramientas, una herramienta que es muy práctica, muy útil es Scoopit. En el área de la competencia digital, trabajar lo que es correo electrónico. Yo todos los años creo para cada uno de los cursos un grupo cerrado en Facebook. Me sirve para que ellos puedan plantear las consultas, para compartir por ahí, fuera de lo que es la clase, algunos artículos que voy encontrando y que se van compartiendo en las redes y que me resulta interesante para que ellos lo tengan como una lectura complementaria o actualizada, ¿no? Es decir, surge una temática y bueno, compartirla con ellos. Todo lo que es, bueno, obviamente compartir contenido. Pinterest también lo utilizo mucho para todo lo que es producciones en tableros grupales o tableros individuales donde yo publico las producciones de los estudiantes, ¿no? Y bueno, y en este caso de esta secuencia trabajé con textos, infografías, copyright y licencia de imágenes en cuanto a creación de contenido. Hago mucho hincapié en lo que son las licencias, en lo que es atribuir autoría, en lo que es citar, cómo se debe citar. Justamente estaba leyendo hace poco en el blog de Luis Codina que todo se puede citar. Me pareció como una frase como así para tenerla de cabecera, ¿no? Se puede citar un tweet, se puede citar un texto de un post, de un blog, una publicación en Facebook. O sea, es importante que podamos, esto es lo que lo conversamos con los estudiantes, ¿no? Que podamos citar de dónde obtuve la información, cuál es la fuente que consulté, que no es mío, cuál es propio, cuál es mi idea, cuál es lo que yo quiero transmitir y cuál es la idea de otros, los conceptos de otros, las palabras de otros. Y que esto redunda en beneficio, porque justamente si yo estoy, incluso hasta cuando comparto en Facebook, lo mínimo que puede ser, comparto en Facebook un artículo gracias a Fernando, por ejemplo, Gutiérrez, bueno, ¿qué me va a permitir a mí? Me va a permitir establecer un vínculo, una relación, un contacto que va a ser positivo, o sea, voy a poder establecer vínculos de generosidad, porque justamente yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de la generosidad de mis compañeros docentes, tanto argentinos como españoles, como de distintos países de Latinoamérica, y para mí, a mí en lo personal me ha ido enriqueciendo muchísimo, y es lo que trato de transmitirle a los estudiantes. Entonces, como yo me reconozco una optimista tecnológica, digo, bueno, no basta esto, no basta ser un optimista tecnológico para integrar las TIC en la formación docente inicial. Es necesario planificar propuestas formativas en alfabetizaciones múltiples, lleva tiempo, es un proceso, no es fácil. Luchamos en las escuelas, por lo menos en lo que a mí me toca, con muchísimas dificultades de orden técnico.
no tenemos internet, la escuela no nos brinda internet, por lo tanto se dificulta bastante las actividades. Esto hace que muchas veces uno se desaliente, hay que seguir adelante. Creo que tenemos el compromiso de educar para la cultura en concordancia, ¿no?, con la educación del siglo XXI, es nuestro compromiso con los estudiantes, es el compromiso que tienen los estudiantes de formación docente cuando empiecen a desarrollar sus prácticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tratar de que los estudiantes hagan, ¿no?, que se desarrollen como ciudadanos competentes? ¿Y competentes en qué, no? En el uso de las TIC, en la gestión de la información, en compartir y filtrar contenidos relevantes, en la generación de contenidos, ¿no?, esto de ser prosumidores, ¿no?, de no ser solamente consumidores, sino poder producir, que todos que tenemos al alcance, que los blogs son, por ejemplo, plataformas sencillas, intuitivas, que podemos utilizar para compartir distintas publicaciones. Entonces, esta idea de ser prosumidores nos abre una posibilidad de poder expresarnos también. La capacidad de resolver problemas en ambientes digitales. Bueno, hay un aspecto al cual no hice referencia específica, que por supuesto lo trabajamos lamentablemente cuando aparecen en los medios las noticias, que es el uso responsable de Internet, la prevención de riesgos de los menores en Internet, todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, grooming, sexting, es algo que lo hablamos, que lo discutimos, que trato también, pobres ya están como medio cansados de escucharme con lo mismo, ¿no? Desde lo más simple, como no publicar imágenes de menores en Internet sin autorización de los adultos responsables, aunque haya muchísimas páginas en las redes de distintas instituciones, de las escuelas que publican las fiestas escolares, los actos y todo lo demás, que tenemos que ser conscientes de la protección de las imágenes y de los datos de los menores, y de cuánta responsabilidad nos cabe a nosotros, los adultos, en acompañar a los más chicos, que no podemos trabajar, no podemos hacer propuestas de, por ejemplo, investigar en Internet, ¿no?, como consigna de trabajo con menores, sino preseleccionar los sitios, acompañarlos en el proceso. Obviamente los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho en cuanto al acceso a la información, y eso, a partir de ahí, ¿no?, viendo este lado positivo y maravilloso que tiene la red de acceder a la información y a los saberes, pero siempre acompañarlos. El diálogo ante cualquier situación que pueda plantearse. Lamentablemente estamos en una época de mucho riesgo para los chicos, para las chicas, y bueno, y que ellos sean conscientes como docentes cuando les toque desempeñarse en los distintos niveles, tanto inicial, primario y secundario, que deben acompañar y proteger, prevenir y dialogar mucho con los chicos. Entonces, ¿para qué sería, no? Para salvar esta brecha de expectativas entre lo que ofrece la escuela en relación con las TIC y los saberes de la cultura digital que requieren los estudiantes, ¿no? Creo que ahí está nuestro compromiso, tanto en la formación docente, que es donde me estoy desempeñando en este momento, como en todos los niveles y en todos los roles que nos toque desempeñar en las escuelas. Sería eso entonces, Fernando, muchísimas gracias. Bien, Silvina, la verdad que muy interesante la charla. A ver, ahora sí, si querés podés ya aparecer en cámara, así te pueden ver nuestros oyentes, espectadores.
Bueno, Ahí está, Silvina. hola. Bien, bien. Acá damos también, a ver si lo tenemos a Fernando. Fernando Ariel también, que no está aquí con nosotros. Hola, Fernando. A ver, creo que tiene el audio cortado Fernando, pero también está en la charla. Así que bueno. Bueno, vamos con algunas cuestiones que hablábamos al principio. ¿Cómo te parece que los bibliotecarios se podrían integrar a esta cuestión de las competencias digitales? ¿Cómo nos ves a los bibliotecarios desde tu experiencia también, Silvina, para arrancar? Sí, yo, la bibliotecaria las dos bibliotecarias que se desempeñan en la escuela donde yo trabajo, en nivel secundario y en nivel superior, Fernanda y Solange, son súper inquietas y comprometidas con la cultura digital, así que tratan de ensamblar esta función porque por supuesto el libro no va a quedar afuera, se trata de complementar y no de sustituir, ¿no es cierto? Creo que la posibilidad que da la biblioteca es justamente también desde el rol de bibliotecario, de acompañar a los estudiantes van, les hacen consultas. En relación con lo que es la Biblioteca Popular de Gualeguay, es magnífica la atención, impresionante, los chicos que trabajan ahí, cómo brindan y cómo han incorporado también asesoramiento en lo que es la búsqueda de información en Internet, así que lo que es en Gualeguay, te puedo decir por lo que yo conozco, es fantástico, es magnífico, la verdad que me parece sumamente positivo y los aportes que pueden llegar a hacer, porque lo veo que se hace. Bien, ahí está, Fer. Hola, ¿qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Mucho Hola, gusto. ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo Igualmente. estás? Muy interesante Bien, muy tu bien. presentación. Muchas gracias Muchísimas gracias. por compartir. Fer, no sé si tenés más preguntas, si no yo, dale una más y yo después tengo otra para hacerle. Bueno, otra cuestión que tú mencionaste ahí al pasar es el tema de los MOOCs. Exacto. Bien, ¿los utilizas en clases, Silvina? ¿Cómo ves el tema de los MOOCs en cuanto a la formación docente, la formación superior hoy Bueno, en día? Es un sí, tema para mira, hablar. sí. Bueno, yo hice un descubrimiento de los MOOCs a través de justamente de este grupo de Conecta 13 con Educalab de España, del Ministerio de Educación. Y a mí bueno, hice uno de competencia digital, hice otro, dos versiones, dos ediciones de PLE, un PLE más individual, ¿no? Entornos personales de aprendizaje, y otro lo que fue PLE de organización, incluso lo trabajé el año pasado con los estudiantes, o sea, cuando nos tocó armar el PLE de una organización, elegimos el PLE de aula, y lo trabajamos con ellos, con segundo año de educación tecnológica, y a mí los MOOC me han servido muchísimo para actualizarme, para conocer, para ampliar mi PLN, mi red personal de aprendizaje. Tenemos un grupo de docentes entre argentinas y españolas que nos encontramos en Twitter, que las adoro porque hemos conformado un grupo lindísimo de aprender, de compartir, generoso, que nos alentamos, nos vamos alentando, porque más allá de los contenidos que uno pueda aprender y que son valiosos, muy valiosos en todos los MOOC que he realizado, lo que creo que hoy en día tenemos que valorar mucho es los vínculos que establecemos, esto de, aunque ese ratito, aunque estemos todo el día trabajando, porque creo que todos nosotros trabajamos muchísimas horas,
tener ese ratito de entrar en Twitter y ver qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está conversando, ¿no? Ese es un concepto que también aprendí en uno de los MOOC, la conversación en las redes. No se trata tanto de... Y yo soy muy de compartir link, soy muy de compartir información, porque como soy una apasionada, todo lo que aprendo, me gusta aprender y me gusta compartir. Y bueno, y los MOOC me mantienen actualizada, lleva tiempo, sí, la verdad que sí. Últimamente estoy con menos horarios, entonces hago muchos menos de los que hice hace 2 años atrás. Y bueno, y todo lo llevo al aula. A mí me sirve todo lo que hice uno sobre competencias digitales. ¿Qué más? Uno en aprendizaje basado en proyectos, con la inclusión de TIC, pero mucho más amplio. Me encantaría poder dedicarme más, no tengo el tiempo de hacerlo. Hice un intento de aplicación, creo que es un enfoque que sería muy, muy útil para poder hacerlo en todos los niveles, el aprendizaje basado en proyectos, porque tiene mucha inserción en lo que es las problemáticas sociales también. Así que bueno, yo ahora estoy incursionando en los NUC, que son los mínimos, ¿no? Estos que duran 3 horas, poquitos días. Y bueno, y justamente hoy no tuve tiempo ni siquiera de abrirlo, pero hay uno que se llama, de Educalab, que se llama Información Eficaz, de búsqueda de información en Internet, así que tengo muchísimas expectativas de aprender. Bien, ¿y cómo son los mini MOOC? NUC sería con N. Son MOOC más cortos. Con N. Está bien. Exacto, son con N, son MOOC. Se supone que te requieren que vos estés 3 horas, que con 3 horas podrías hacer las actividades, mirar los videos, hacer las interacciones, por supuesto, en Twitter, como siempre. Se trabaja a través de una plataforma y luego en las redes, con un grupo abierto, cerrado, han sido distintos en Facebook y en Twitter, y es como acotado, específico. Yo hice uno de protección en la red, que justamente hablaba de este tema que estaba charlando y que a mí la verdad que me duele y me preocupa, que son estos acontecimientos que hemos padecido de estas nenas, lo que ha pasado, que es terrible. Y bueno, y ahora justamente estoy con esto, o sea, son como recortes, lo que sería antes un MOOC de 4 o 6 semanas, con una clase semanal. Acá se reduce a 3 horas, establecidos entre un inicio y un fin, aproximadamente de 6 días, una cosa así. Está bien, bárbaro. Sí, porque quizás son una especie de píldoras, ¿no? O sea, educativas, como lo llaman otros autores también. Sí, vamos a ver qué pasa con esa... Ellos sí, exacto, sí, claro. Y lo llaman. Sí, son las píldoras, sí, así lo llaman, exacto. Bien, no sé, Fer, vos querías hacer una pregunta a Silvina. Sí, en realidad, y hablo creo que por los dos, ambos somos, o los tres que estamos acá presentes, somos optimistas tecnológicos, como comentaste. Y te quería preguntar si programas como, y digamos, con la pregunta no quiero particularizar en el caso de Argentina, sino ya que aprovechar que nos miran de distintos lugares de la región, que poder tener una opinión. ¿Qué te parece programas como Una computadora por niño? En el caso de Argentina, Conectar Igualdad, en el caso de Uruguay, el Plan Ceibal, y así en cada país de la región. ¿Qué te parece? Cada caso seguro que fue distinto. Yo en principio solo por ahí tengo más cercanía con el de Argentina y con el de Uruguay, pero digo, ¿qué te pareció si se dio esto que vos proponías de
este diseño de esta secuencia didáctica donde había decisiones curriculares, donde había un acompañamiento y también decisiones pedagógicas, o sentís que simplemente hubo decisiones tecnológicas y vamos, ¿no? Un pequeño comentario al respecto y qué sentís que puede haber en una nueva etapa en estos proyectos, que, digamos, la tecnología ya estaría, el dispositivo tecnológico ya estaría, bueno, hacia dónde hay que avanzar con los docentes y con los estudiantes desde ya. Fue difícil la pregunta, lo sé, perdón. No, porque aparte la tengo súper clara, digamos. Yo si bien no participé como docente del Conectar Igualdad, no trabajé en Conectar Igualdad, a mí me llevó, a ver, sin entrar para no herir susceptibilidades, pero yo, mi decisión política fue del anterior gobierno, de apoyar el anterior gobierno justamente a raíz de Conectar Igualdad. O sea, yo me enamoré de la idea de Conectar Igualdad. Bien. Insisto, yo no participé de Conectar Igualdad, fui de las primeras que hizo el curso básico en su momento, el año 2009-2010. Creo que por la realidad, a ver, convengamos que las realidades que se dan en Argentina son diversas, son heterogéneas, no hay una realidad. Entonces yo voy a hablar de lo que yo vi y de lo que yo viví y de mi experiencia. Bien. Es más, hace cosa de 3-4 días atrás, un grupo de chicos me preguntaban, Silvina, ¿y cuándo nos dan a nosotros la netbook? ¿No? Es decir, la netbook fue una necesidad de sectores de escasos recursos o de recursos medios que a lo mejor les benefició. No era imprescindible, pero sí era necesario. O sea que el dispositivo me pareció, la entrega de dispositivos, estoy a favor. ¿Sí? Sí. Vamos, para ahí vamos. Sé que las críticas son muchas. Sé que se habló de que las netbooks se rompían, que las netbooks no se reparaban, que las netbooks no se utilizaban, que los docentes no estábamos preparados para la utilización del dispositivo en clase. Sí. A lo que yo apunto es, en muchas casas, y yo insisto con esto, es mi visión y es lo que yo conozco, en muchas casas fue el primer dispositivo tecnológico de comunicación y que entró a esa casa. Entonces, fue mucho más allá de que si se usó o no se usó en el aula, o si se usa o se deja de usar en el aula. ¿Por qué? Justamente estamos en una época donde sabemos que se han difuminado por completo las fronteras espacio-temporales del aula. Entonces el aula es mucho más que el tiempo que el chico está en la escuela. Y si a lo mejor en la escuela no lo usa, sí lo pudo utilizar en su casa. Para los estudiantes de formación docente fue una herramienta imprescindible. Ellos no tenían otra herramienta que no fuese la netbook. Hoy en día podemos decir, hoy en día en relación a hace 3 o 4 años atrás, estoy diciendo, haciendo la comparación, hoy en día tienen celulares. El celular está más accesible económicamente hablando, a comprar un celular con conectividad. Hace unos años atrás no era así. ¿Que tuvo falencias? Por supuesto que sí. Una creo que fue el tema de el no proveer internet. Bien. No tener internet en las escuelas, para mí, a mí me limita muchísimo, me desalienta muchas veces, porque las actividades las tengo que plantear y tengo que esperar que ellos las resuelvan fuera de la escuela. Claro, entiendo. Donde tengan acceso a internet. Y lamentablemente, siglo XXI, 2016, en Argentina, en una ciudad como la que yo vivo, todavía
hay chicos, porque hay chicos de zonas rurales que se han venido a estudiar a la ciudad, han alquilado habitaciones, han alquilado casas, viven, qué sé yo, con sus novios, han hecho pareja y han alquilado casas y no tienen internet. La única conectividad que tienen a internet es a través del celular, no tienen PC. O sea, no me parece que la netbook fuese... digamos, acepto las críticas, por supuesto, porque cada uno ve las realidades en el contexto y en los ámbitos en donde se desarrolla. Pero yo creo que fue un programa sumamente positivo y bueno, y muchas críticas yo no trato de no discutir porque no es mi personalidad, pero dijeron, no hubo acompañamiento a los docentes. Sí hubo, digamos, sí hubo cursos gratuitos, sí tuvimos acceso a la especialización fue valiosa, fue de un nivel académico excelente, con un grupo humano de tutores y coordinadores impresionante, que superó las expectativas de cualquiera, que nos enseñaron cuál era el sentido de la inclusión, de la integración de las tecnologías en la escuela, en los aprendizajes, que no se trata de herramientas, que no se trata de dispositivos, que va mucho más allá, que es mucho más profundo. Por esto de las propuestas y de encontrar el sentido que tengan las propuestas y el uso de dispositivos. Me parece que mucha gente desconocía el valor que tuvo para muchísimos hogares, y hoy en día sigue teniendo. Completamente. Silvina, en este sentido, coincido con todos tus comentarios y tus observaciones, comparto muchos de ellos, sé que fue y es el único dispositivo en muchas familias y la primera computadora de la familia en muchos casos. Entonces, y muy breve para no robarte más tiempo, ¿qué sentís cuáles son los siguientes pasos en los que debe continuar? O sea, la brecha, está claro, la de la conectividad que deberíamos de seguir teniendo o asegurando con más conectividad en todo el país, tal vez a través de la aplicación de la ley de Argentina Digital. No sé, estas últimas modificaciones, la verdad que no estoy muy al tanto, pero lo mismo, ¿cuáles serían los siguientes pasos para vos o a tu entender para que avance? Por un lado, estas cuestiones de alfabetización, pensando en los docentes en principio y en los profesorados de formación docente, y después respecto a los chicos. Y pensalo por ahí, algún comentario más pensando así en la región y saliendo de nuestra coyuntura, que por ahí, va a enriquecer mucho más seguro. Muchas gracias. Sí, Fernando, yo creo que el Estado debe ser responsable, que las políticas públicas son indispensables. Nosotros los educadores, los docentes, los trabajadores de la educación, creo que hacemos todo lo que mejor nos sale, lo que mejor podemos, desde capacitarnos. Mucho tiene que ver también, creo que ahí hay una pata que favorecer aún más, que es que los directivos de las instituciones se comprometieran. Muchas veces no quiero caer en la fácil de criticar el sistema, porque no tiene sentido, ¿no? Pero todavía en los aspectos formales, en el cumplimiento desde los parciales hasta todo lo que tiene que ver con la acreditación de saberes, nos falta mucho por ahí también. Seguimos con un sistema muy tradicional. Quizás lo que nos apuntaríamos un poquito más sería a ver nuevas formas
de nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de evaluar. Creo que por ahí va también. Entonces, el Estado sería una, el nivel institucional, a través de los directivos, y donde yo veo que hay un mayor compromiso es a nivel de nosotros, los trabajadores de aula, los docentes de aula, y de los no naturalizar, insisto con esto, desmitificar la falacia de los nativos digitales. No es así, nos queda también mucho camino por ahí, y todo lo que apunte a lo que es la democratización del acceso al conocimiento, ¿no? Creo que se trata de eso, ¿no? Pero que es complejo, no es tan lineal, ni es tan simple, ni es tan, muchas veces la crítica sale fácil. Lo difícil es el día a día, en lo cotidiano, tratar de buscar qué es lo que está faltando, pero para aportar, porque, insisto, falencias, dificultades y cosas que nos falten, y las vamos a tener, y las vamos a seguir teniendo, pero creo que se trata un poco, ¿no?, de tratar de entre todos, ¿no? No va a ser de un solo sector que va a salir lo positivo, sino de la conjunción de sectores que ayuden a que la educación pública, sobre todo, avance, porque tenemos el compromiso de la educación del siglo XXI, no podemos seguir con la educación del siglo pasado. Bien. Perfecto, clarísimo. Fer, ¿andas por ahí? Silvina, un poco la última cuestión que me quedaba dando vueltas, esta brecha de expectativas que vos comentás, ¿cómo lo ves a lo largo de los años? Digamos, ¿aumenta, disminuye en relación a las nuevas generaciones? Más allá de tu visión crítica, la visión esta de nativos digitales, ¿notás algún cambio? ¿Estas nuevas generaciones, más allá de esa crítica, notás alguna familiaridad más con el mundo digital o sigue siendo igual desde que arrancaste en el 2009? No, siguen habiendo algunas cuestiones que creo que también tienen que ver con nosotros los docentes, ¿no? Yo, por ejemplo, me propuse tratar de investigar un poco más el uso del celular. A mí me cuesta encontrarle la vuelta a las aplicaciones como para pensar propuestas donde las puedan resolver utilizando, por ejemplo, porque no poseen una computadora. Creo que hay mucha buena voluntad por parte de los estudiantes de formación docente, es lo que yo noto, lo que yo veo. Lo que también creo que influye es esta posibilidad de que ellos accedan, aunque sea a ese dispositivo móvil, ¿no? Entonces, está bueno eso, me parece positivo y me parece un avance. Hay que también ver, insisto con esto, por ahí, las estructuras escolares en cuanto a los sistemas de acreditación de saberes, en cuanto a poder pensar algún tipo de formación, como se llama, ¿no?, formación en servicio, propuestas para docentes que si bien nosotros, y ustedes lo saben que seguramente les pasa lo mismo, disponemos de a lo mejor un sábado para ir a aprender o para seguir aprendiendo o para encontrarnos con otros compañeros y seguir enchufados y conectados, ¿no?
creo que por ahí, si hubiese más posibilidades de formación en cuanto a cultura digital que proviniera de las escuelas, de los escuelas o distintos niveles, ¿no es cierto?, de lo que fue, por ejemplo, a través del ministerio, de lo que fue la especialización. Yo sé que muchos docentes siguen haciendo todavía las especializaciones que están vigentes. Es decir, que creo que por el lado de los docentes hay mucho compromiso. Nos falta mucho en cuanto a lo que la escuela puede ofrecer, ¿no? Esto que plantea María Teresa Lugo, ¿no? Es decir, ¿qué les estamos ofreciendo nosotros? ¿Y qué está requiriendo la sociedad del siglo XXI? También creo que no es solo la escuela, creo que los medios de comunicación influyen mucho también y tienen muchísima posibilidad de hacerlo, y que las vías ya no circula la información, ustedes lo saben mejor que yo, las vías por las que circula la información no es la escuela como entendida como era en el siglo pasado, como el único centro de acceso a ella. Entonces, también no es solo quienes estamos trabajando en la escuela, tiene que ver también con lo social, con las redes, con lo que se publica en las redes, con los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios, ¿no? Por ahí pasa también, me parece. Está bien. Bueno, Silvina, muy contentos acá por la charla, por tu ponencia y por la charla después que tuvimos junto a Fer también. No sé, Fer, si querés agregar alguna cosita más. Nada, agradecerle nuevamente. De mi parte, muy, muy interesante. Muchas gracias. Bien. Silvina, bueno, muchísimas gracias. Sí, que es un placer, les agradezco muchísimo. Fue un gusto enorme estar en esta conversación, en esta charla, en este encuentro. Les deseo el éxito que se merecen, porque los sé trabajadores y luchadores y constantes en la tarea. Así que felicitaciones por lo que nos regalan en las redes, ¿no? Lo sigo, así que sé del trabajo y sé de lo que cuesta organizar y la paciencia Fernando con los mails y todo para poder encontrar los tiempos de encuentro. Así que muchísimas gracias. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, Silvina, de nuevo. Y bueno, nos encontramos con nuestros próximos oyentes, así que cualquier duda, cualquier comentario, con el hashtag Aprender3C, vamos a estar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, recibiendo algún comentario, pregunta a través de todos nuestros canales. Así que bueno, nos vemos en la próxima jornada de Aprender3C. Un abrazo a todos. Chau, Fer, chau, Silvina. Chau. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Yo tengo a cargo los talleres de TIC, que por cómo están los diseños curriculares, esos talleres de TIC están articulados con el taller de oralidad, lectura y escritura. Así que, bueno, empezar diciendo, entonces, a qué hacemos referencia cuando nos referimos a las competencias digitales. O sea, la competencia la podemos definir como una capacidad para responder de manera exitosa a una demanda compleja o a llevar a cabo una actividad o tarea, incluyendo tanto las actitudes, valores, conocimientos, destrezas, que hacen posible una acción que sea efectiva. Ahora bien, ¿cómo lograr que las prácticas de alfabetización digital se desarrollen en la escuela? Y a mí me gusta mucho, porque justamente la leímos mucho en la especialización, a la autora Inés Dussel, la especialista Inés Dussel, y ella dice que hablar de alfabetización nos permite referirnos a la necesidad de aprender lenguajes
Y estos lenguajes no son solamente, ni deben serlo, los lenguajes, los del lenguaje oral o escrito, ¿no? Entonces dice que gracias a la convergencia digital creciente, la alfabetización tecnológica y además la alfabetización mediática ya no conforman dos cuerpos de saberes o prácticas distintas, y entonces ella recomienda hablar de alfabetizaciones múltiples. Ahora bien, ¿cómo nosotros abordamos la alfabetización digital o alfabetizaciones múltiples en la escuela? Y acá, leyendo, en ese momento, leyendo un artículo de la periodista Marilyn Gonzalo, ella cita a Morozov y dice que, bueno, el artículo citado es La brecha digital, ciberutópicos y pesimistas digitales. Entonces, cito el pedacito del artículo, dice: contra el optimismo digital surge el escepticismo de pensadores como Morozov, y es que si das dispositivos y conectividad a las personas, la democracia surgirá inevitablemente. Y el problema contra este tipo de argumentos, explica Morozov, es que confunde los usos deseados con los usos reales de la tecnología. Entonces, tenemos herramientas para terminar con las desigualdades, pero ¿lo estamos logrando o es una declaración de intenciones? Entonces, y poder aportar desde mi humilde experiencia como docente a pie de aula esta conversación, esta charla, este encuentro. Muy bien, así que bueno, toda tuya la charla, Silvina. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, cuando Fernando me envía la invitación, por supuesto que enseguida acepté, encantada, y pensé enfocar en algo que, o sea, retomar una presentación que hice para el final de la especialización en Educación y TIC del Ministerio de Educación, que terminamos en 2014, yo pertenezco, como bien dijo Fernando, a la primera cohorte. Para mí la especialización fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, me abrió un panorama muy impresionante, superó ampliamente mis expectativas. Y bueno, entonces quiero compartir un poquito con ustedes esta presentación y a la vez charlar algo acerca de mi experiencia como docente. Me desempeño en los profesorados de educación primaria, inicial, especial y tecnología de la Escuela Normal de Ernesto Abio de Gualeguay, Entre Ríos. En primer año, a mí me pareció importante porque me pasó a mí en lo personal. Yo empecé con las TIC después de venir de matemática, de desempeñarme en un bachillerato, en su momento, un bachillerato de jóvenes y adultos, hoy llamada ESJA, Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos, y empiezo en el año 2006 a estudiar pedagogía a 80 kilómetros de la ciudad donde vivo, que es en Gualeguaychú, y a la par me empiezan a interesar. Yo soy analista de sistema, pero de los años 90, o sea que totalmente, un conocimiento totalmente exprimido. Entonces, yo me considero una optimista digital, y muchas veces he confundido o he idealizado el poder que tienen las tecnologías en cuanto al acceso a la democratización del conocimiento. Y me lo hizo notar una profesora rindiendo justamente una materia en la carrera de pedagogía en la Universidad de Entre Ríos, en la UADER, y me decía, pero no es la única. Y bueno, y al reencontrarme con este concepto de cuáles son los usos reales que podemos hacer de las tecnologías. Hola a todos, hola a todas, estamos en una nueva emisión de Aprender 3C. ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien.
En esta oportunidad vamos a tener una charla muy interesante, esta vez vinculada a las competencias digitales y la formación docente con Silvina Carraut, una amiga, una colega de Argentina. Así que hoy martes 28 de junio, vamos a tener el placer de contar con Silvina, como les conté, egresada de la cohorte del Diplomado Superior en Ciencias Sociales, Convención en Educación y Nuevas Tecnologías del PEN-FLAXO, especialista en Educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, primera cohorte en el 2014, estudió matemática, analista de sistemas, pedagogía y especialización en educación de jóvenes y adultos. Se desempeña a nivel superior, formación docente de la Escuela Normal Ernesto Babio de Gualeguay, Entre Ríos, aquí en Argentina. Así que la verdad que para nosotros en Aprender 3C todo un placer muy enorme para todos ustedes contar con esta charla de Silvina, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharla. Así que buenas noches, Silvina. Buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder conversar con vos